La sensacional resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. En un mundo de moribundos y de muertos, el anuncio de Jesús es noticia sensacional. Dice él con voz inequívoca: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún en sus propios días en esta tierra tuvo sus opositores. Los saduceos eran una secta intelectual que no creía en la posibilidad de una resurrección. Eran ciertamente excepción en el mundo porque esta ha sido una esperanza abrigada en los más remotos pechos de la civilización. Los romanos creían en una vida después de la muerte y los griegos daban su óvulo para que los muertos pagasen su pasaje y los egipcios ponían sus momias en lugares convenientes para futuros viajes. Aún así, a pesar de lo popular de la idea, lo que Jesús dijo es sensacional. Hasta que Él lo dijo, todo era más deseo que realidad. Eran suposiciones y no certezas. Eran sospechas sin confirmación. Ahora no cabe duda, hay resurrección. Un día todos resucitarán corporalmente, geográficamente. Los hebreos tenían razón cuando esperaban resurrección. Los romanos tenían razón y los griegos y los egipcios, cada uno a su propio modo. Los que no tenían razón eran los pobres saduceos, y la gente moderna que solo sabe presentar obstáculos a la verdad. Usted habrá oído seguramente a esos agnósticos que dicen no saber lo suficiente para que si pueden darle razones de que la resurrección no es, pero que sí pueden darle razones de que la resurrección no es factible. Allí está el libre pensamiento moderno, por ejemplo, que casi con una sonrisita de burla explica su caso. Un hombre devorado por un león en la selva, el león muere en el desierto y su cuerpo fertiliza las raíces de alguna palma. Poco después, unos viajeros de los desiertos descansan a la sombra de aquella palma y reúnen los dátiles que allí crecen y los distribuyen por todo el mundo conocido. Ahora bien, dicen los cínicos modernos, ¿cómo resucitará aquel desafortunado que fuera atacado por los leones? Los saduceos de los días de Cristo lucharon con las mismas ideas. Vinieron un día a Jesús y le contaron de una mujer que había tenido varios maridos y querían saber, mujer, de quién sería en la resurrección. Jesús les hizo ver claramente que las Escrituras enseñan que habrá resurrección y, en segundo lugar, si ellos solo pueden ofrecer obstáculos, esto se debe a que no han tomado en cuenta el poder de Dios. ¿Podrá haber algo demasiado difícil para quien hizo al hombre de la nada o para quien creó los astros y los planetas para que corran por su curso? Si se descuenta el poder de Dios, por supuesto que la resurrección es imposible. Pero es que se debe ser ateo y aceptar la teoría infundada de que el hombre no es más que una bestia. Quienes ignoran el poder de Dios bien pueden dudar de la resurrección, especialmente la suya propia. En este sentido, lo que dijo Jesús no era tan sensacional. Al fin de cuentas, estaba afirmando lo que todas las civilizaciones han afirmado, de una manera o de otra. En otro sentido, sin embargo, lo que dijo era ciertamente sensacional. Era sensacional porque confirmaba con la autenticidad divina lo que la humanidad solo había osado sospechar. ¿Cuál mensajero autorizado de las cortes celestiales no solo revela misterios y demuestra el amor de Dios y deja ver sus poderes sobre los elementos naturales, sino que se hace cargo de confirmar en plenos detalles lo que había sido siempre una mera teoría, verdaderamente sensacional? Pero el anuncio de Jesús era sensacional también en vista de que estaba dirigido a una humanidad de moribundos y de muertos. Esto hace de su anuncio algo de interés universal, porque también es la muerte universal. Los elixires de la eterna juventud no han sido hallados y todas las masas humanas y toda la masa humana está marchando inexorablemente hacia su tumba. El hombre sabe que nació para morir, aunque con distintas estrategias trata de olvidar
ese axioma de su existencia. En algunas civilizaciones dicen que han logrado prolongar la vida hasta casi los 70 años, como término medio, pero 70 años no es de eternidad. Todos somos moribundos, muertos en potencia, cada uno en menor o mayor grado de decadencia, tanto hilo en el carretel y nada más. Ahora viene esa voz estentórea del cielo que dice: yo soy la resurrección de la vida. Sencillamente sensacional, pero la cosa es más seria todavía. Cierto es que estamos en camino a la tumba, pero es igualmente cierto que estamos ya ahora mismo absolutamente muertos. ¿Qué es la vida? ¿Considera usted vida tan solo estas funciones físicas que a veces nos tientan a mirarnos como animales? Usted sabe que el hombre es imagen de Dios, es un ser especial, consiste de personalidad y de alma y de espíritu y esencia. Esa esencia sirve, vive y florece y crece y lleva frutos cuando está unida a Dios que Él le dio la vida. Vive es comunión, estrecha es amistad, es solidaridad con Dios, pero esa comunión fue vergonzosamente desvirtuada cuando el hombre seleccionó apartarse de Dios. En ese momento Dios se vio obligado a apartarse del hombre, cortando así su fuente de recursos, su vida, su esencia. Es por esta razón que el sabio apóstol escribía estas lúgubres palabras. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No vaya a creer usted que lo que parece, en realidad, parece que estamos repletos de vida y que viviremos para siempre jamás, pero la verdad es que bien en el subconsciente todos sabemos que la muerte que nos ha sobrevenido, sabemos de la muerte que nos ha sobrevenido. Y ahora oye usted de nuevo la voz potente de Cristo que anuncia: yo soy la resurrección y la vida. Para un mundo de muertos y moribundos eso es sensacional. Jesús decía que era la resurrección y la vida, pero luego agregó de inmediato que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto quiere decir que en Jesús hay un poder extraordinario, un poder que puede apoderarse del marchito ser humano y hacerlo florecer con vigor. El profeta Ezequiel en los tiempos antiguos tuvo una visión de ese poder extraordinario de Jesús. Se vio en medio de un inmenso valle repleto de huesos. Eran huesos secos, resecos, sin vida alguna en ellos, como los miembros de la raza humana. ¿Podrían estos huesos vivir o tener vida? Y Dios ordena al profeta que invoque el poder del Espíritu sobre aquellos huesos, y los huesos se mueven y se juntan unos a otros, y luego se le agregan tendones y carne y piel y a fin vida misma, y forman una muy grande multitud. Eso es lo que quiso decir Jesucristo cuando anunció que Él era la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. A eso es lo que se refería el apóstol cuando escribió a los Efesios, casi con voz entrecortada por la emoción de esa realidad. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la noticia más sensacional que puede llegar a oídos de un mundo repleto de moribundos y de muertos, absolutamente sensacional. Usted sabe que Jesús mismo resucitó el tercer día, muy a pesar de las precauciones oficiales para impedir semejante milagro. Jesús resucitó, demostró que su palabra era digna de confianza. Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro para demostrar así su poder sobre la misma muerte, que pasó así a ser el último enemigo. El poder de la resurrección de Jesús es genuinamente sensacional, porque toma muertos y moribundos y los transforma en seres vivientes de un reino vigente. Fue en el poder de esa resurrección que el apóstol Pablo pudo ir hasta los confines de su mundo y predicar a Jesucristo. Cuando algunos ignorantes de sus días empezaron a poner en duda la resurrección de Jesús, escribió palabras categóricas a los corintios.
Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No cabe duda que usted resucitará, como todos los mortales. La cuestión de importancia suprema es a qué tipo de resurrección resucitará. Porque hay dos. Jesús mismo decía en sus sermones estas palabras: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús es lo más sensacional para que un mundo lleno de moribundos y de muertos, porque el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá.